Buenas tardes. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Oficio número 162 del Superintendente de Educación, señor Cristiano Ryan Esquella, por el cual responde el oficio número 21 de esta comisión e informa respecto a eventos ocurridos en el establecimiento educacional Liceo San Francisco de la comuna de Quinta Normal. Correo electrónico por el cual el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, comunica que asiste junto a la directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos, señora Nelly Salvo Yabel, y con la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Imaí Ortiz Pulgar. Excusa de la alcaldesa de La Pintana, señora Claudia Pizarro Peña, por el cual informa que deberá atender compromisos agendados con anterioridad. Correo electrónico de la jefa de gabinete, el señor alcalde de Puente Alto, señora Ana María Guerra, por el cual comunica que no podrá asistir el señor alcalde debido al escaso tiempo para informar al directorio, el cual se encuentra en periodo de escuelas de verano. Correo electrónico de la exintendente de la región metropolitana de Santiago, señora Carla Rubilar Barahona, por el cual indica que si bien había confirmado su asistencia a la sesión de esta tarde, había agendado previamente una reunión en la Contraloría General de la República. No obstante, manifiesta interés por concurrir en otra oportunidad. Correo electrónico del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Carlos Margota Trincado, quien se encontrará a esa misma hora en audiencia con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visita Chile. Y por último, un correo electrónico del abogado y académico, doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos, señor Pierro Ferraza, quien se encuentra fuera del país, solicita asistir en otra oportunidad. Esa es toda la cuenta, señores diputados. En relación con la cuenta se ofrece la palabra. En relación con la cuenta se ofrece la palabra. En puntos varios ofrezco la palabra. Diputado señor Romero. Presidente, con las autoridades que lo hemos invitado más de una vez y se sigan excusando, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a insistir o simplemente nos vamos a olvidar de ellos, presidente? Gracias. Solo con la intención de dar una respuesta a su pregunta, estimado diputado. Yo creo que en los hechos no tenemos ninguna posibilidad de volver a insistir, toda vez que los plazos están cumplidos. Solo nos quedaría una posibilidad de sesión el día martes 2 y el 3, y no hay más. De manera que yo me voy a comunicar con... Una vez conversado con el señor Fiscal Nacional, tomemos algunos acuerdos nosotros internos, ¿les parece? Y en que abordemos una salida a eso. Hola, ¿cómo le va? ¿Algún otro punto varios? Muy bien. Esta sesión, como es de conocimiento de ustedes, tiene por objeto recibir a un conjunto de personas que habíamos convocado. Como dio a conocer en la cuenta el señor secretario, la mayor parte de las personas que habíamos decidido invitar hoy día se excusaron. Y por eso adquiere mayor relevancia todavía la presencia del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott. Claro, para triunfarlo, pero les recuerdo que él nos ha hecho saber que alrededor de las 4 de la tarde debe retirarse producto de un compromiso ineludible. Y él está, como se leyó, acompañado de las damas responsables de las unidades especializadas, ¿no es cierto?, la señora Nelly Salvo y la señora Imaí Ortiz Pulgar, que está en la unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Entonces, le voy a ofrecer de inmediato la palabra al señor Fiscal Nacional, sin antes agradecerle muy sinceramente la deferencia que usted ha tenido para con esta comisión investigadora.
Nada que agradecer, señor presidente. Por el contrario, nos parece importante concurrir a instancias de esta naturaleza para dar cuenta del quehacer del Ministerio Público, particularmente en momentos bien complejos que está viviendo nuestro país y donde las instituciones tenemos un rol que jugar y debemos dar cuenta de lo que estamos haciendo al respecto. En lo que dice relación con la convocatoria a esta sesión, y que es tratar sobre el periodo, digamos, comprendido en la declaración de estado de emergencia, y particularmente ya sobre las muertes de civiles provocadas por agentes del Estado, particularmente por las Fuerzas Armadas y Servicios de Orden y Seguridad. Lo mismo, digamos, ya respecto de delitos de particular gravedad, como son la tortura, premios ilegítimos, tratos inhumanos, crueles. Y también, digamos, sobre la visión que nosotros podemos tener sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Pues bien, yo quisiera manifestarle que el Ministerio Público, desde el primer momento en que comienza el estallido social, tomamos todas las medidas necesarias para poder cumplir dos roles fundamentales que debíamos cumplir en el contexto de esta convulsión social tan compleja. Por un lado, que era la manifestación absolutamente legítima de miles, millones de ciudadanos que salían a las calles a manifestar disconformidad sobre la situación por la cual atraviesa del país, no sé, el país. Y en ese contexto, pues bien, la Comisión de Delitos Comunes, aprovechando esas circunstancias realizadas por pequeños grupos de personas que en definitiva tendían a deslegitimar las legítimas manifestaciones de los ciudadanos. Y por otro lado, también, ¿no es cierto?, el hacernos cargo de aquellos hechos constitutivos de delito que tenían como responsable agentes del Estado, quienes tenían a su cargo el control del orden público y la represión de aquellos actos, digamos, que eventualmente fueran constitutivos de delito. Entonces, en definitiva, teníamos básicamente que organizarnos en dos líneas de investigación. En la primera, la que hace relación con la investigación de la Comisión de Delitos Comunes, pues bien, seguimos actuando en forma reforzada con los fiscales de turno, generamos turnos especiales, particularmente de personas que pudieran concurrir en lo posible a las comisarías, de modo tal de poder mejorar la información que nos llega por parte de la policía a través de la redacción de los partes, y también, ¿no es cierto?, eventualmente fiscalizar situaciones que podrían ocurrir al interior de esos cuarteles policiales. Y por otro lado, investigar aquellos hechos que son constitutivos o que eventualmente pueden ser constitutivos de violación de derechos fundamentales, especialmente cometidos por agentes del Estado. En este caso, lo que hicimos fue encargar a fiscales especializados en cada región, en cada fiscalía, y a los abogados asesores especializados en esta materia. Yo quisiera señalar, señor presidente, que de un tiempo a esta parte, hace 2 años, 3 años atrás, estamos realizando en conjunto con la Universidad de Chile diplomados en derechos humanos, donde participan nuestros fiscales y también los abogados asesores, y luego de participar en esos cursos designamos a abogados especializados en esta materia. A ellos se les encargaron estas investigaciones que tienen, claro, las complejidades propias de tratarse las más de las veces de investigaciones que no nacen, ¿no es cierto?, a través de detenciones en flagrancia, como ocurre con los delitos comunes, sino que más bien las denuncias llegan en instantes distintos al momento de la detención, particularmente en las audiencias de control de detención. Cuando pasan, ¿no es cierto?, las personas que han sido detenidas, pasan a audiencia de control de detención, pues ven allí los imputados o su defensa reclaman por
los maltratos, ¿no es cierto?, recibidos durante el proceso de detención, y en ese momento el fiscal a cargo de la audiencia ya tomaba la denuncia ya, y se traspasaba, digamos, a los fiscales especializados en la materia. Es así, digamos, como se abrieron un número de detenciones que luego pormenorizadamente dará cuenta nuestra jefa de la División Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Investigaciones que han seguido un curso que hoy ya nos lleva a tener 35 personas que están formalizadas, pero son investigaciones que tienen complejidades importantes, ya atendido fundamentalmente por la naturaleza de algunos de los hechos. Por ejemplo, ya tenemos un gran número de personas que han sido lesionadas por el uso de balines. Ya particularmente han sufrido lesiones en la vista. En términos porcentuales, muy por sobre lo que arroja la experiencia comparada. Ya solo nos encontramos en situaciones similares en Turquía y también en Egipto, ya en momentos de convulsión. No hay experiencias comparadas que usando los mismos elementos ya hayan tenido tanto daño en las personas. Pero la investigación de estos hechos tiene la complejidad, ya que en el caso, por ejemplo, de los balines, es muy difícil poder obtener la trazabilidad de los balines para poder determinar ya responsabilidades individuales. Porque los balines no tienen, a diferencia de las armas de fuego, ya que tienen ya la posibilidad de tener una trazabilidad respecto del arma de donde salen ya estas municiones, por la estría que tienen los cañones, que generan una forma especial, una huella especial que uno puede determinar sin ninguna dificultad. Pues bien, esta arma viene, o este proyectil viene de esta arma, y a quién pertenecía esta arma, quién ocupaba esta arma, tal persona, y uno tiene la trazabilidad completa. En el caso de los balines, estos balines no tienen, ¿no es cierto?, ninguna trazabilidad, porque son unos balines que vienen envueltos en una bolsa, ¿no es cierto?, que luego se abre en el aire, ¿no es cierto?, y explotan, y en consecuencia no tienen ninguna marca especial que le permita a uno tener esa trazabilidad. Y por otro lado, ya estas armas se usan ya no individualmente, sino que más bien en grupos de personas, de policías que están ya en una misma línea, y en consecuencia al disparar todo al unísono en la misma línea, tampoco es posible atribuirle en concreto a una persona determinada. Pero para estos efectos estamos nosotros levantando, hemos levantado y levantamos un montón de imágenes, ¿no es cierto? Hemos pedido información a la policía, quienes conformaban ya los grupos que participaban en estas acciones, y también estamos desarrollando investigaciones relativas a responsabilidades del mando. Ya, porque si hay un uso indebido, ¿no es cierto?, de la fuerza, pues bien, no solo hay una responsabilidad personal de quienes han actuado directamente, sino ya también de quienes han estado presentes y ordenando, ya, y sobre todo cuando estos son hechos que se han ido repitiendo en el tiempo. Durante el periodo de emergencia, pues bien, se pudo notar, digamos, que había una tendencia que perfectamente el mando pudo haber tomado algún tipo ya de medida, que es una línea de investigación importante para nosotros. Por otro lado, digamos, ya tenemos investigaciones que dicen relación con torturas o otro tipo de apremios ilegítimos que se han o se desarrollaron en cuarteles policiales, ya donde es más fácil, ¿no es cierto?, poder determinar las personas que son responsables de los mismos, y en consecuencia probablemente estas investigaciones tengan un término más pronto que las investigaciones provenientes del uso de balines. En lo que dice relación con los delitos comunes, nos pareció extraordinariamente grave la situación del uso de bombas Molotov, ya que lo investigamos en base ya a la legislación relativa a la ley de control de armas, ley que tiene una penalidad bastante alta y además tiene una norma ya que exige el cumplimiento efectivo de parte de la pena. En consecuencia, las personas que pasaban a control de detención o han pasado a control de detención por ese tipo de instrumentos, nosotros habitualmente pedíamos la prisión preventiva. Otro tanto, ya tuvimos un enorme crecimiento en los delitos de robo en lugar no habitado.
ya que son los denominados saqueos. Delitos que no tienen ya una pena que permita solicitar la prisión preventiva a las personas que han sido sorprendidas, digamos, o aprendidas en flagrancia ya por la naturaleza de la pena, salvo que sean personas que tengan ya antecedentes anteriores. Ya, en consecuencia, ahí tenemos un gran número de audiencias de control de detención y formalizaciones, digamos, en materia, y las investigaciones están actualmente en curso y ya nosotros esperamos durante lo que queda de este mes y el mes de febrero tener concluida la mayor cantidad de investigaciones de modo tal de poder solicitar la realización de las audiencias correspondientes para solicitar las penas respectivas, digamos, por la comisión de estos hechos, de modo tal de también mandar una señal de que no es gratis, ¿no es cierto?, aquí ya actuar con bombas molotov, andar saqueando, ¿no es cierto?, o destruyendo los bienes públicos, incendiando el metro, por ejemplo, que ha sido una investigación bien compleja también para el Ministerio Público, donde tenemos un fiscal que está investigando la eventual participación de grupos organizados ya en la quema del metro, y luego cada fiscal regional metropolitano ya está investigando los mismos incendios, pero no en el contexto de poder indagar la existencia de grupos organizados sobre ya el particular. Ahora, en lo que dice relación con los delitos cometidos por agentes del Estado en el periodo, yo creo que la jefa de nuestra División de Derechos Humanos y de Violencia de Género nos puede dar un balance detallado, al menos, ¿no es cierto?, respecto del periodo comprendido ya en el mandato de la Cámara. Exacto. Ahora, lo que sí quiero aprovechar la oportunidad para señalarle, ya que nosotros tenemos un levantamiento de información que va bastante desfasado ya en términos del tiempo. Ya tenemos información actualizada hasta fines del mes de noviembre, por una razón muy simple. Para nosotros el poder determinar la existencia de delitos, digamos, cometidos por agentes del Estado que vulneran derechos fundamentales no significa tener que revisar y leer todos los hechos delictuales de todas las denuncias para determinar si las personas, cuando hacen la denuncia, involucran, ¿no es cierto?, a agentes del Estado o hay algún antecedente. Y esto significa, en los últimos meses hemos formalizado más de 40.000 denuncias. Tenemos que leer una a una para poder ir determinando si efectivamente aquí nos encontramos ya en presencia de vulneración de derechos fundamentales. Por eso tenemos un atraso ya en esta materia y solo tenemos actualizado hasta ya fines del mes de noviembre. Pero en el periodo a que se refiere el mandato de esta comisión están todos los antecedentes que, respecto a los cuales, digamos, doña Imay Ortiz podría dar cuenta, señor presidente, si lo autoriza ya para que así ocurra. Muchas gracias. Por supuesto que le ofrecemos la palabra a la señora Imay Ortiz, ¿no es cierto? Ella es, para que mis colegas, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Es un poco grande el nombre. Sí, es largo. Sí, pero bonito. Bueno, nuestra unidad más bien estaba hasta el 17 de octubre, abocado fundamentalmente del femicidio, ¿no? Pero cambiaron nuestras prioridades y de la implementación de la entrevista videograbada y la violencia institucional efectivamente también era un tema de nuestra unidad. Hay un oficio del Fiscal Nacional de enero del 2019, estábamos tratando de ver si se estaban cumpliendo esos criterios de actuación y fundamentalmente, y en cifras teníamos aproximadamente como 2.000 causas al año de violencia institucional y la mayor parte de ellas denuncias en los centros de cumplimiento de pena, es decir, en las cárceles y en algunas denuncias que se hacían en los controles de detención por delitos comunes, digamos, eso es. Y bueno, de esas 2.000 causas anuales, hoy día pasamos a tener un total entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre. El último conteo que tenemos son 5.558 víctimas. Esto lo hemos ido haciendo paulatinamente. Yo no traje el periodo, pero lo hemos entregado en algunas otras comisiones, pero se lo podemos enviar. El primer conteo que hicimos, que debe haber sido al 25 de noviembre, hemos tenido distintos conteos.
Pero ahora, el 30 de noviembre, son 5.558 víctimas que han denunciado en distintas instancias, porque, bueno, como decía el fiscal, la primera labor, digamos, por instrucciones del fiscal, fue crear puentes. Indudablemente en este tipo de delito, la relación que lo normal es que cuando una persona sufre un delito, donde vaya a denunciar sea o a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Sin embargo, en estos casos esos puentes estaban claramente quebrados y por lo tanto fue generar estrategias para que nos llegaran lo más pronto posible estas denuncias. Esa estrategia incluyó también primeros acuerdos con la Defensoría Penal Pública, ya que dijimos dónde van a denunciar primero. Bueno, las audiencias de control de detención, los detenidos, y elaboramos una ficha que estaba en las audiencias y las personas ya denunciaban, ya sea con el defensor o con el fiscal. En algunas fiscalías también los fiscales se constituyeron en las comisarías y todavía se constituyen en los días más álgidos a tomar denuncias. También otra estrategia fue a través de la división de víctimas y testigos, fundamentalmente en Santiago, ir a los centros de salud con equipos de distintas, de las propias fiscalías regionales, de la Fiscalía Nacional y de la División de Víctimas a tomar denuncia a los servicios de salud. También coordinándonos, la coordinación es permanente con el Instituto de Derechos Humanos, con algunas universidades que crearon piquetes de abogados para estos fines, como la Universidad de Chile en la región metropolitana, pero también en distintas regiones con distintas escuelas de derecho, y coordinándonos con ellos para recibir lo más pronto posible las denuncias. Ahora, el por qué nuestro sistema estadístico, como el de muchos organismos del Estado, la gente cree que es como apretar un botón, entonces, o nos hacen muchas preguntas, ¿cuántos desnudamientos hay? Y uno aprieta un botón y van a aparecer. Eso no hay, porque no existe el delito de desnudamiento. Por lo tanto, hemos tenido que también revisar caso a caso, escuchar los audios de los tribunales, revisar el hecho delictual, de manera tal de desglosar lo más posible el fenómeno y saber de qué estamos hablando. Es decir, cuántos niños y adolescentes han sido víctimas de estos hechos, cuántas mujeres, cuántos hombres, en cuántos casos han denunciado desnudamiento, en cuántos casos las mujeres han denunciado que además hay no solo desnudamiento, sino que también contacto, lo tendremos que encuadrar en un delito de abuso sexual, etcétera. ¿Cuántas personas migrantes? Aquí tenemos las cifras que tenemos acá, pueden ser a lo mejor un poco engañosas porque nuestro sistema y a lo mejor también otro organismo, no lo sé, así, pero basta que una persona tenga un carnet de identidad chileno provisorio, o sea, basta que tenga carnet de identidad a lo mejor para efectos laborales, que es provisorio, para que el sistema lo reconozca como chileno, porque tiene RUT. Entonces tenemos que buscar en el relato de los hechos que en alguna parte diga yo soy colombiano, soy haitiano, etcétera. Lo mismo las personas pertenecientes a la diversidad sexual, ¿no? Hay alguna marca que diga pertenezca a alguna diversidad sexual. Claro. Entonces los datos que nosotros tenemos acá en la medida en que han sido reportados por las víctimas esta información. Y de esos datos tenemos, bueno, el 30 de noviembre son 5.558 casos, la mayoría son personas adultas, 4.700, niños y adolescentes son 834, no encontramos información en 5 casos, el total de personas, bueno, hay 26 personas de Colombia, 11 peruanas, 11 de Venezuela, Bolivia 8, Ecuador 7, Argentina 5, Haití 4 y así hay una de Siria, una de México, una de Brasil. Víctimas pertenecientes a pueblos originarios, tenemos 19 personas que se reconocen pertenecientes a como mapuches, discriminación por pertenecer a diversidad sexual 21. Luego todo esto se los vamos a dejar, están ahí por regiones, claramente el mayor número se concentra en la metropolitana centro-norte, con 1.457 casos, después Valparaíso, con 776, Occidente, tenemos después Concepción con 409, la Sur con 385 y así sucesivamente. Ahora, en el origen de la investigación, la propia víctima o ante la Fiscalía o las policías, creemos que la fuente de estos son los controles de detención o estos piquetes de abogados en distintos lugares, pero que después ingresan por Fiscalía, son 3.500. En los controles son 1.400, querellas, que están en las querellas del INDH 408, de oficio en la Fiscalía, que estas corresponden a cuando hemos ido a buscar a las víctimas a los centros de salud, son 114. La mayor parte de los lugares de ocurrencia de estos hechos son en la vía pública, o sea, son 3.798 casos, ya que la mayor parte, hemos detectado que la mayor parte, ya sea o de apremio legítimo, o de tortura, o abusos contra particulares, son en el momento de la detención. Pero también tenemos ya cuando están bajo custodia, en comisarías, brigada o recinto militar 582, en el carro policial 202,
domicilio de la víctima 72, en el comercio, que puede ser vía pública también, 79. De los desnudamientos y abusos sexuales, que causa algo que ha causado mucha preocupación, tenemos 192 casos de desnudamiento. Ahí lo agrupamos según las circunstancias del caso, o en apremio ilegítimo o en abusos contra particulares. Hechos constitutivos de abuso sexual ya con contacto, o sea, abuso sexual propiamente tal, 58. Amenazas de cometer delitos sexuales contra la víctima, 15, y hechos constitutivos de violación o abuso sexual agravado, que es la violación con objeto, tenemos 9 casos. De ahí, contrario a lo que a lo mejor uno podría pensar, la mayoría de estos casos son hombres. Entonces hay un fenómeno ahí con la homofobia que sería importante después a lo mejor analizar. Las lesiones oculares tenemos 285 casos, otras lesiones 389. Lesionados con armas de fuego, nosotros ponemos los balines, aunque no es propiamente tal, pero arma de fuego, porque hay un proceso que está dentro de la arma de fuego, son 1938. Y del total de estas víctimas, podemos agruparla en 4.158 son apremios ilegítimos, 1.038 abusos contra particulares, torturas 134 y otros delitos comunes 411. Hay unos que se agrupan en lesiones, etc. La institución denunciada, la mayoritaria es Carabinero, con 4.170. Personas denunciadas, también la mayoría pertenece a Carabinero, 294. Y personas formalizadas, que lo tenemos en un trabajo aparte, al momento de esa presentación eran un poco menos, pero hasta esta fecha tenemos 38 personas formalizadas. Otro tema que que causa muchísima preocupación son las personas fallecidas. Dentro de las personas fallecidas, originalmente teníamos 5 personas donde había una acción directa de agentes del Estado. De esas 5 quedamos en 4, porque una de ellas, que fue el caso de Curicó, finalmente luego de la investigación, la munición que produjo la muerte era de un civil. Ahora, el militar sigue siendo formalizado, porque de todas maneras disparó, pero no por el homicidio, que fue un particular. Por lo tanto, tenemos 4 muertes por agente del Estado. 2 casos están siendo investigados como homicidio, uno es de Coquimbo, el otro es de La Serena. Hay otro caso en Santiago que aún no tiene imputado conocido, está en investigación, que es un caso de tortura con resultado de muerte. Y tenemos otro caso que es un caso cuasi delito, que es el caso de un atropello de un camión de Talcahuano. Exactamente. Y tenemos otra serie de muertes que, si bien no están, la investigación hasta este minuto no arroja que sea por acción directa del Estado, son en este contexto, y por lo tanto nosotros las estamos investigando todas según además las autopsias se han realizado conforme al protocolo de Minnesota. Incluía 2 fallecimientos de personas bajo la custodia del Estado, que son 2 suicidios en comisaría. En un caso la persona está detenida por manejo en estado de ebriedad y en otro caso por violencia intrafamiliar. Al menos la persona que está por manejo en estado de ebriedad, ahí incluso la cónyuge está contesta, digamos, o sea, no ha tenido reclamos de que fue, o sea, de todas maneras son muertes bajo la custodia del Estado, de responsabilidad estatal, etcétera, pero como podría haberse muerto en un hospital, etcétera, se activa el protocolo que existe interinstitucional respecto a las personas que mueren bajo custodia del Estado, pero no sería atribuible o no sería con ocasión del estallido, no obstante que fue durante este periodo. No hemos querido sacar a ninguna, no obstante hay investigaciones que están bastante avanzadas. Uno, el caso de una joven que era mimo y que ha sido mencionado mucho en las redes sociales, que fue un suicidio. Incluso la misma familia, la Amnistía, incluso la última reunión que tuvimos con ellos, nos dicen que ellos la sacaron de su registro, porque incluso la familia dice que efectivamente todo dice que fue un suicidio, ¿no? Pero no hemos querido, este cuadro que se los voy a acompañar, está en el pendrive, está cómo, cuándo, el estado en que está la investigación y una pequeña reseña, ¿ya? Acá están también las personas que murieron calcinadas dentro de los supermercados, otros cuerpos que aparecieron después cuando se hizo la limpieza de algunos supermercados, el joven que murió en la Plaza Italia, que murió de un infarto, pero también se investiga una eventual negligencia. Está la persona también que cayó, que se habían levantado la alcantarilla. La alcantarilla y cayó y murió. Hay 2, ¿no? Hay electrocución, pero también la causa de muerte es por inmersión.
Están todos, no sacamos a ninguno, ¿ya? Pero al lado está la explicación o hasta dónde se encuentra avanzada hasta este minuto la investigación. Bueno, está en la presentación también las estrategias que hemos ido, somos las mismas cantidades fiscales para investigar lo que había antes y lo que hay ahora. Están estas víctimas de violencia institucional, pero además están los delitos comunes, que no lo asesora nuestra unidad, sino que otra. Y lo que nosotros propusimos a cada Fiscalía Regional, una forma de trabajo con un fiscal especializado. Tratamos de ver además qué fiscal o qué abogados en cada región habían hecho este curso, este diplomado con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Derechos Humanos para que se pudieran apoyar en él, con algún miembro o integrante de la unidad de víctimas, de manera tal que estas causas también pudieran investigarse con un equipo interdisciplinario. Creemos que acá, si bien es cierto, a lo mejor va a haber casos donde no se va a poder terminar un responsable. Dentro de las 5.500 víctimas también hay personas que en el proceso, la detención, reclaman algo. O sea, tenemos todo, o sea, alguna lesión porque se apretó mucho la esposa, también están, o sea, quedaron, o algún golpe cuando entraban al carro policial. Están todas. También tenemos casos en que hemos llamado a las víctimas y no quieren denunciar, o sea, hasta una primera denuncia o se ha recogido en el centro de salud, al contratación lesiones dice, no, este golpe me lo ocasionó un carabinero, pero después llamamos a la víctima y no va, digamos, o puede ser miles de razones, temor, falta de interés. Ahí hemos tratado de establecer estrategias con el Instituto de Derechos Humanos de manera tal que al menos las denuncias que ellos tienen nos ayuden a lograr una adherencia de la víctima en todo el proceso. Pero creemos que va a ser súper importante también estos datos estadísticos en un futuro proceso de reparación o de que se sepa exactamente qué pasó. Y por eso también para nosotros es importante que en los equipos que se investigan también estén personas de las unidades de víctimas. Creemos que la relación con los familiares y con las propias víctimas en estas investigaciones, bueno, en todas, pero en esta especialmente es muy importante. También mencionamos algunas dificultades investigativas que se las queríamos mencionar. Por ejemplo, tenemos la Brigada de Derechos Humanos de la PDI ha sido muy importante, sin embargo, no hay en todas las regiones. Quiero decir que también Carabineros, que uno a lo mejor podría en un primer momento pensar que no puede servir para investigar los hechos denunciados también a Carabineros, la verdad es que algunos casos en que el OS9 sí ha sido importante para la investigación de algunos casos y así nos han referido los propios fiscales que están investigando. Pero no hay, en definitiva, no hay Brigada de Derechos Humanos en todas las regiones. Tenemos un problema con el médico legal y con las pericias. A veces nos dicen que por qué hay tan poco formalizado, pero cuando nosotros formalizamos una causa, empieza el tiempo a correr en nuestra contra. Porque hay un defensor, hay un plazo, todas las personas tienen derecho a ser juzgadas e investigadas en un proceso justo y razonable, un plazo razonable. Y, por ejemplo, para acreditar tortura, el protocolo de Estambul es fundamental. Pero ya tenemos hora casi para 8 meses más y tenemos plazo de investigación que vencen en 3 meses. O sea, también si tenemos a un funcionario policial en prisión preventiva, los plazos aún más cortos. O sea, el plazo razonable es también en función de la cautelar que tiene esa persona, y aunque sea un agente del Estado o una persona privada de libertad, y por lo tanto la defensa también, también son defendidos por la Defensoría Penal Pública en muchos casos. Entonces, acá las instituciones tenemos una atención de distintas partes. O sea, la Defensoría Penal Pública asume también las defensas, con quien además promueven la denuncia a las personas que han sido imputadas por un delito común, víctimas de violencia institucional, son también los defensores en muchos casos de los agentes del Estado que estamos imputando por estos delitos. Los jueces probablemente ven una audiencia de control y ven un detenido que viene, por ejemplo, por lanzar una molotov y a la audiencia siguiente a lo mejor van a estar formalizando un carabinero por violencia institucional. Nosotros, nuestra unidad asesora a los fiscales en violencia institucional y la unidad que está al frente, los casos, los delitos violentos, por ejemplo. Entonces, las 3 instituciones y ahí como también aprendemos a que, bueno, en este caso los jueces a cumplir su mandato en forma imparcial, el Ministerio Público en forma objetiva y la Defensoría Penal Pública desde el personalismo. O sea, cada imputada es una persona y tiene que ser defendida en esas circunstancias. Pero volviendo como a las dificultades, con el médico legal tenemos un problema de falta de
no de disposición, ¿no? El médico legal, de hecho, tiene la mejor disposición, pero tiene los profesionales que tiene, capacitados por protocolo de Estambul, y tenemos un atraso enorme, y la tortura es fundamental, el protocolo de Estambul, para acreditar tortura. Tenemos otro problema, que, por ejemplo, el médico legal no tiene oftalmólogos, peritos médicos oftalmólogos para las pericias de las lesiones oculares. Cuando hay estallido ocular y pérdida del ojo, podría ser incluso más claro. Pero, por ejemplo, cuando hay pérdida de visión, es fundamental la pericia para saber en qué grado hay pérdida de visión, porque eso va a depender que estemos frente a una lesión grave o una lesión gravísima. Si es que efectivamente la pérdida de la visión fue muy intensa, o casi en la totalidad o el grado, y no hay perito oftalmólogo. Otro problema que hemos tenido es en la cadena de custodia de los servicios de salud, que también han sido muchas las personas que han llegado, y ellos no están habituados con la cadena de custodia. Entonces hemos reforzado, hemos hablado con ellos, etcétera, pero ha sido una dificultad producto de la masividad también de estas causas. Eso básicamente se los dejamos todos también, esa presentación. Creo que no se me ha ido nada de lo que está ahí, de lo que ha sido para el trabajo nuestro, comunidad, asesorando a la Fiscalía y a los fiscales del país. Muchas gracias, señora Imay Ortiz Pulgar. Le ofrecemos, señor fiscal, la palabra a la... ¿No? No. Perfecto. Entonces está concluido. No sé si tiene algo más que agregar, señor fiscal. Señor presidente, bueno, señalar o reiterar un poco las debilidades que tenemos, particularmente con algunos órganos auxiliares. ¿Ya? Nos preocupa enormemente ya las carencias que tiene el servicio médico legal en materia de médicos oftalmólogos. Ya, por otro lado, también, digamos, ¿no es cierto?, ya de profesionales que puedan realizar el protocolo de Estambul. Ya doña Imay ha planteado que tenemos plazos larguísimos ya para poder obtener la realización de ese protocolo, que es lo único que nos permite el día de mañana poder acreditar la existencia, ¿no es cierto?, ya de cuando hay apremios que tienen que ver con lo psicológico y no con, ¿no es cierto?, ya con lesiones que puedan ser constatadas por cualquier médico. También hacer presente que otra dificultad es la no existencia de brigadas de derechos humanos en la PDI a lo largo del país. En la región no existen, prácticamente no existen, ya salvo en las regiones más grandes. En consecuencia, es muy difícil poder investigar con personal que no es especializado, a pesar de la buena disposición que ha tenido la PDI ya de destinar personal a estos efectos, pero no tienen personal especializado que nos permita llevar adelante con mayor prontitud estas investigaciones. Y hacer presente algo que he hecho presente en otras ocasiones. Yo creo que si hay algo ya que probablemente ha funcionado durante este tiempo de contingencia, ha sido el sistema judicial. Es decir, cada vez que ha habido, ¿no es cierto?, ya algún hecho que eventualmente pueda ser constitutivo de delito, ahí ha existido un policía, ha existido, ¿no es cierto?, ya un fiscal, ha existido un defensor, ha existido un juez, el Instituto de Derechos Humanos, ya, es decir, el sistema ha funcionado, y ha funcionado bien, y muchas veces, o a veces nos encontramos que con los jueces tenemos calificaciones distintas. Hace pocos días atrás ya teníamos formalizado y teníamos prisión preventiva 12 carabineros ya por tortura. Y un tribunal estimó de que no estaba, ¿no es cierto?, acreditado ese delito, y simplemente sobreseyeron definitivamente a 7, ¿no, Imay? No me acuerdo exactamente. 7 o 5, bueno, en definitiva, ya porque el hecho no sería constitutivo, digamos, de tortura, sino simplemente de lesiones. Bueno, ahí estamos apelando a esa resolución, porque en verdad no es posible sobreseer definitivamente si hay un delito de lesiones menos. Digamos. Pero bueno, en fin, o sea, el sistema ha funcionado, y cada uno de los actores ya del sistema ha cumplido y ha desarrollado su rol. Nosotros hemos sido particularmente proactivos en materia de recepción de denuncias. Como lo señalaba Imay Ortiz, nosotros hemos salido con nuestros fiscales, con nuestros funcionarios, a buscar a las personas que se encuentran en los centros hospitalarios, ¿no es cierto?, ya en las clínicas privadas, en conocimiento ya de que existen personas que están heridas producto de la acción de agentes del Estado, de modo tal de poder no tener ni una cifra negra. Y poder investigar todos los hechos ya que dicen relación con
eventuales abusos cometidos por agentes del Estado. Así que esa ha sido la disposición. Además, hemos impartido instrucciones desde el primer día, desde el segundo día, ya impartimos instrucciones especiales, tanto durante el estado de emergencia como luego ya durante el resto, digamos, de estos acontecimientos, ya, de modo tal de poder hacer mucho más efectiva ya, la investigación y la persecución penal, tiene un criterio uniforme a lo largo del país. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal nacional. Les comento cómo sigue el procedimiento. Vamos a entrar en una ronda de consultas que hacen los distintos señores abogados, diputados, a las distinguidas abogadas. Y les ruego que ustedes anoten, Sí. para que puedan después dar las respuestas en el orden que el señor fiscal estime, ¿no es cierto?, ofrecer las palabras a sus colaboradoras. Ofrezco la palabra a los señores diputados para consultas. El diputado señor Alessandri, en primer término. Muchas gracias, presidente. Gracias al señor fiscal y a los abogados que le acompañan por acompañarnos en este día de mucho calor. Primero, preguntarle, efectivamente, yo concuerdo con el señor fiscal nacional de que en nuestro Estado de Derecho, en estos tiempos complicados, ha funcionado el Estado de Derecho en la parte concerniente a el Poder Judicial, a los procedimientos, se han investigado. Quería preguntarle si han encontrado las puertas abiertas en Carabineros y en la PDI, y quizás en uno menos o en uno más, a los distintos requerimientos, a los distintos antecedentes sobre implicados, a los distintos material quizás de grabaciones que puedan existir, en qué grado, si ha sido distinto en algunas regiones, distinto en otros, y si la Fiscalía Nacional tiene un método formal de hacer quejas a una institución como Carabineros, a la PDI, o si la hacen directamente a través del Gobierno Central, que es del Ministerio del Interior, que es el superior jerárquico, si es que en alguna de estas instituciones no lo hubieran entregado con la prontitud debida la información. Y finalmente, si, mirando ya para el final de este proceso, si la Fiscalía Nacional imparte recomendaciones a las instituciones, como lo hace la Corte Suprema con el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Yo pienso que Chile, por ejemplo, ya tiene una capacidad y un tamaño para que todos los procedimientos sean grabados por los policías con cámaras portátiles, la tecnología existe. Y si eso no es posible todavía por presupuesto, por lo que sea, en los cuarteles ya no hay ningún pretexto para no tener grabación en todo el proceso, desde que llega un detenido al patio de estacionamiento hasta que pasa por el oficial de guardia, le toman sus datos, hasta que entra al calabozo. Todo eso deberá estar con un circuito cerrado de televisión. La tecnología existe, el costo es bastante bajo, por tanto, y yo en los recorridos por las comisarías de mi distrito me he encontrado con que no tienen esas medidas mínimas. Y esas medidas podríamos mirarlo desde ambas perspectivas. Primero, una protección para el detenido, pero también una protección para el carabinero o para el PDI, para el policía de investigaciones que dice haber hecho el procedimiento correcto. Entonces, a ver si ustedes les mandan recomendaciones anuales, mensuales, y cuál es el canal de esas recomendaciones para después hacerle seguimiento. Gracias, presidente. Gracias. Ofrezco a continuación la palabra al diputado don Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al fiscal nacional Jorge Abbott, a Imay Ortiz, a Nelly Salvo, sus colaboradoras. Y varias preguntas, pero bien breves. Una la preguntaba el diputado Alessandri, yo la complemento. Efectivamente, si ha habido colaboración efectiva del alto mando de Carabineros, toda vez que yo le entendí al fiscal nacional que, más allá de la investigación de los delitos, de los hechos cometidos por personal, también se investiga eventual responsabilidad del mando o de los mandos. Luego, si está abierta alguna causa investigativa respecto de la composición sobre los balines o perdigones, a propósito de las declaraciones que en su momento hiciera el general Rosa respecto de la detección de un material distinto al que supuestamente se había adquirido. Luego,
desconozco si el adjetivo que voy a usar es el correcto o no, pero ¿cómo están rotuladas las causas? ¿Cómo están rotuladas estas causas? ¿Tipos penales? Tipos penales, exactamente, porque me imagino que si se hace la denuncia hay que revisarla para luego ver si hay efectivamente vulneración de derechos fundamentales, como dijo el fiscal. Me imagino que ahí se procede a solicitar la reformalización. Entonces, ¿cuántas causas hay reformalizadas o formalizadas por violación de derechos humanos? Salvo que lo hayan dicho y yo no me haya perdido. Luego, penúltima pregunta. ¿Qué ocurre ante la ausencia de peritos oftalmológicos? Porque de las más de 500 episodios de lesiones oculares que van desde la pérdida total de visión en uno o ambos ojos a lesiones menores, me imagino que el número mayor son precisamente lesiones parciales más o menos severas. Y si no hay peritos oftalmológicos en el servicio médico legal capaces de determinar la dimensión de esa lesión, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál ha sido la alternativa? Y la última pregunta dice relación con las detenciones masivas, es decir, aquellas que ocurren cuando hay actos masivos, valga la redundancia, en que muchos de los que han concurrido acá y otros que lo han hecho a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, otras instancias, han denunciado que ahí se vulneran sus derechos humanos, pero que ellos luego no son objetos de derivación del Ministerio Público. Entonces son enviados a sus casas, pero mientras han estado desde el momento de la detención, el trayecto, el tiempo que nos menciona la comisaría, han sido objeto de tratos vejatorios, degradantes, algunos han acusado incluso tortura, pero ellos no han sido puestos a disposición del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia. Entonces, yo sé que es difícil, pero en esas ocasiones ha habido personal del Ministerio Público destinado a la comisaría. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Díaz. Le ofrezco la palabra de inmediato al diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Bueno, saludar una vez más al señor fiscal nacional y a quienes la acompañan. Don Jorge, ¿usted cree que el Poder Judicial en general, pero particularmente la Fiscalía, estuvo a la altura de las necesidades ocurridas en estos 3 meses, pero particularmente en estos días de estado de excepción? Me gustaría saberlo, porque quiero decir que yo me hago responsable de lo que digo, creo que no. Creo que no, al uno tener las noticias, la información, yo participo en esta y en otras comisiones, y la verdad es que cuando nos enteramos, nos entregan antecedentes que las policías han detenido cerca de 3.000 personas con hechos comprobados y están siendo juzgados 100 o 200. Entonces me parece extraño, por eso quiero preguntarle derechamente si usted cree que están a la altura. Y usted no tiene una varita mágica, pero ¿cuál sería el mecanismo o lo que tendríamos que hacer para terminar con lo que está ocurriendo y principalmente lo que comentábamos antes de empezar la sesión? Dicen que van a incendiar marzo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? Y a la señora Ortiz, usted habló de 5.558 víctimas. Dentro de estas 5.058 víctimas, ¿hay también funcionarios de la policía? Porque los derechos humanos son para los humanos y las policías también son humanas. Entonces también me gustaría tener respuesta de aquello. Usted habló de 192 denuncias por desnudamiento. Yo tengo que creer a las víctimas, porque esa es la democracia. Pero ¿cómo se comprueba aquello? ¿Es la palabra de la señora Juanita contra el policía o hay algunas pruebas? A ver, también se habla de los balines. Acá el Poder Judicial le prohibió a la policía utilizar balines, le prohibió bombas lacrimógenas. Hoy día se están defendiendo con las mismas piedras que los delincuentes les tiran. Pero también hay imágenes de civiles, estos nuevos defensores de la democracia, nuevos héroes que aparecen encapuchados y algunos los aplauden, porque también son delincuentes. Se han visto también lanzando balines con onda o tirapiedra, como lo conocen algunos. ¿Tienen ustedes registro? ¿Están investigando eso? ¿O simplemente la justicia en nuestro país está persiguiendo y sancionando a la policía?
y que el resto nos defendamos como queramos, y que el resto, los miles de chilenos que han pedido su trabajo, no tienen derecho humano y se sigan defendiendo como puedan. ¿Cómo lo hacemos, señor fiscal y señor abogado? Por el momento eso, señor presidente, por su intermedio. Gracias, diputado. Señor don Jaime Belolio. Muchas gracias, presidente. Saludar obviamente al fiscal y quienes lo acompañan. A mí me tocó estar también cuando hicieron esta presentación, obviamente ahora está actualizada, en la comisión investigadora del exministro Chadwi. Y yo creo que sería bueno que nos contaran algunas cosas que al menos yo no escuché acá, pero que eran buenas en ese contexto. Primero, la coordinación que se hizo con la Defensoría Penal Pública, algo mencionaban con respecto a algunas universidades, pero también a mí una de las cosas que más me gustó de lo que estaban haciendo ahí mismo es que las personas que eran detenidas producto de manifestaciones o vulneración del toque de queda y otro, después podían ellos mismos ir a hacer la denuncia por tratos crueles, inhumanos, degradantes, tortura o apremios ilegítimos en su detención, que es algo que no existía antes. Es decir, se hizo una ficha especializada de manera que las personas que habían sido detenidas pudieran ellos mismos hacer la denuncia en el mismo momento. Y que fue una cuestión ad hoc que se hizo. Me gustaría saber en qué está eso también. También en ese momento nos contaron que el Ministerio Público había físicamente ido a algunos lugares que podían haber sido más de difícil acceso para las víctimas, por ejemplo, a la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador, que también algo muy adecuado dadas las circunstancias mismas de los delitos. Creo que también es bueno que nos haga la comparación de cuántas detenciones fueron consideradas ilegales, no solo en términos de número, porque obviamente aumentó mucho por el volumen de trabajo que tuvieron que hacer el Ministerio Público, sino también en términos porcentuales. Es decir, se mantuvo el porcentaje de detenciones declaradas ilegales y de imputados formalizados. En ese momento era 83%, pero no sé qué habrá pasado después en la evolución. 83% de los imputados habían sido formalizados. En general, durante el periodo de... No, imputados en general por cuando habían sido detenidos, habían pasado control de detención y el 83% de ellos había sido formalizado. Después también creo que es interesante que nos diga, han pasado ya 100 días, pues, pero ¿cómo fue la actuación del Ministerio Público en esos primeros 30 días? Es decir, en términos de que pudieran abrir toda su oficina, que sus personas, trabajadores pudieran llegar a hacer el trabajo de justicia que les es propio, de ataques que ustedes sufrieron como Fiscalía en sus propias oficinas durante los primeros días. Y por último, se me olvida siempre el nombre de este comité de penal, la Comisión Coordinadora Penal. Exactamente, que también es interesante que nos pueda contar cómo operó eso, sobre todo en los primeros días. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora le ofrezco la palabra a la diputada Jimena Osandón y finalmente el diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer las exposiciones. En esta comisión, bueno, claramente aquí se dijo, pero en general al final terminamos saliendo del estado de emergencia, que es lo que nos convoca, y dieron la explicación exacta por qué en el caso de usted sucede, pero este estado de excepción que ha tenido costos de vida, cambios de vida, el tema de los oculares, la cantidad de gente que ha perdido la vista o parcialmente, también hubo una institución de un ministro, también relacionado con este hecho concreto. Pero en todas ocasiones el fiscal dijo que salieron a buscar, o sea, también fue un estado excepcional también esta forma de salir a las comisarías, a los hospitales. También esto no es normal, ¿no es cierto?, sino que fue algo que se gatilló en esta circunstancia especial. Yo quiero hacerle al fiscal una pregunta un poquitito más como de índole, como más personal, pero pensando esto del estado de excepción, ¿qué opina del estado de excepción? Si fue correcto, porque claramente al parecer por lo que usted dijo con el tema de los balines, usted dijo que era solo comparable con dos países que han estado en guerras civiles, ¿no es cierto? Una cosa así. Comparando con manifestaciones. Por eso, con manifestaciones no como muy que estaban dentro de otros contextos, ¿no? Pero después de ver todo esto, todo lo que ustedes han investigado, ¿tiene alguna opinión? Puede decirme que sí o que no, pero en el fondo, si el estado de excepción ameritaba, si se hizo, porque básicamente lo que estamos viendo nosotros en esta investigación
si tiene algo que decir sobre el tema. Y por otro lado, perdón, ¿tu nombre es Imai? Sí. Ya, Imai. En algún minuto dijiste que el desnudamiento no era un delito. No, o sea, no estaba tipificado. No existe el delito de desnudamiento, por lo tanto tenemos que ver en a el la parte cuadrado. y lo tiran, claro. ¿Qué te parece a ti eso, esa cosa tan concreta que está en parte de un proceso por lo demás? Y lo otro es que dijeron que claramente sobrepasado. ¿Cuánto es el per cápita hoy día? Porque 2.000 y tantos casos, vamos en 5.000 en el año. Hay un per cápita de fiscal por casos. ¿Cómo se está repartiendo esta tarea que me imagino que los tiene con tanto trabajo? Da el número histórico a los casos que existen hoy día. Gracias, presidente. Gracias. Yo quiero hacerle una solicitud y algunas consultas. Quiero explicar porque pudieran parecer algunas de ellas como de ignorancia supina de este presidente de comisión, pero como estamos en el contexto de ir generando conclusiones, a mí me parece que son importantes, especialmente para la opinión pública, porque hay algunos conceptos que la gente no maneja y se confunde. En ese contexto están hechas las preguntas. Lo primero es solicitarles que tengan a bien poder desagregar la información para el periodo referido a esta. Ustedes lo tienen hasta el 30 de noviembre, ¿no es cierto? No sé si lo podemos hacer nosotros mismos a partir de eso, pero nuestro periodo estricto es en la vigencia del estado de emergencia, que es 18 a 28 de octubre. Y ahí nos interesa clarísimo tener exactamente, ¿no es cierto?, establecido el tipo de delito, las razones, lo formalizado, los distintos tipos de personas que pudieran haber sido detenidas o formalizadas por ejemplo, abusos, acciones degradantes o abusos directamente de los derechos humanos. Ese periodo es el que nosotros tenemos que, esa es la primera petición. Segundo, aquí quedó de manifiesto cuando intervino nuestro colega Leonidas Romero. ¿Le parece a usted, estimado fiscal nacional, que el concepto que de común se está usando en esta comisión a partir de la experiencia y el conocimiento que tienen distinguidos miembros de esta comisión con una larga experiencia en materia de derechos humanos, el que dice que violación de los derechos humanos solo es en cuanto sea cometida por un agente del Estado? Por cierto, los funcionarios de Carabineros también tienen derechos, y humanos también. Lo que ocurre es que cuando alguien comete un delito contra un funcionario, está cometiendo un delito, y esa es la lógica, que es perseguido en cuanto delito. No calificaría como derecho humano. Pero en algún momento algunos incluso he leído algún artículo por ahí, que pone un poco en discusión ese tema, y me parece que para los efectos de las conclusiones es súper importante dejarlo establecido. ¿Cómo? Se ha dicho en más de una oportunidad. Yo con frecuencia me encuentro con personas de mi distrito, con personas que me interpelan y que me dicen: diputado, ¿y cuándo los derechos humanos de los carabineros? Son familiares de carabineros, esposas, y eso a mí me parece que es importante dejarlo sentado conceptualmente, ¿no es cierto? Y me parece que nuestro interlocutor es una persona que puede ayudarnos en eso. Lo segundo, también en el mismo sentido, se ha puesto en tela de duda, en algún minuto, si correspondía o no la detención de personas o durante el estado de vigencia del toque de queda. Porque hasta para muchos es simplemente una falta que correspondía, ¿no es cierto?, pero son innúmeros los casos en los que fueron retenidos, llevados a lugares de detención y soltados posteriormente. Desde el punto de vista de la Fiscalía Nacional, ¿esto corresponde o no? ¿O es un exceso cometido por...? Y eso es todo lo que yo quería preguntar. Le ofrezco la palabra para abordar la respuesta. Entendiendo
que el señor fiscal tiene un compromiso ineludible a partir de las 4 de la tarde, puede abordar usted, y si nos deja a sus colaboradoras podemos abordar la respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de abordar la mayor cantidad de temas que sea posible. En primer lugar, por su intermedio, respecto de la consulta del diputado señor Alessandri. Bueno, en general yo creo que hemos tenido una buena relación con la policía. Ya, hemos tenido problemas en algunos lugares, en algunas regiones. En una de ellas, por ejemplo, ya en la región de Aysén, tenemos actualmente en prisión preventiva a un coronel que nos negó una información respecto a una persona que fue detenida. ¿Sí? Es que como esta comisión es del estado de emergencia, entiendo que Aysén es la única región donde no se decretó el estado de emergencia, sí, ¿cierto? Sí. Ahora, por las conclusiones de la... Ok. Perfecto. Ya, si usted me dice solo respecto al estado de emergencia, ya durante ese periodo ya tuvimos una relación bastante fluida con, ¿no es cierto?, la policía. Nosotros trabajamos con la policía, Claro. Nosotros investigamos, ¿no es cierto?, con ellas, ¿ya? Y cuando le hemos solicitado información, se nos ha sido entregada. En algunos lugares, excepcionalmente, hemos tenido algunos problemas. En lo que dice en relación con la forma, digamos, ¿no es cierto?, ya de plantear las quejas, las planteamos directamente con la policía. Las policías son órganos auxiliares del Ministerio Público. La verdad, nuestra relación no es a través del Ministerio del Interior, ¿ya? Puesto que las policías dependen de nosotros en la dirección de la investigación, y en consecuencia, ya, la verdad que no es el camino, ya, la relación con su superior jerárquico, sino más bien directamente ya con la autoridad que tenemos del Ministerio Público sobre la policía en cuanto a la dirección de la investigación, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, recomendaciones, efectivamente, hemos planteado recomendaciones y como plantea el diputado señor Alessandri, nosotros una de las primeras recomendaciones que hicimos a la policía era poner cámaras, ¿no es cierto?, ya en todos los recintos policiales, precisamente para evitar lo que ellos nos señalaban, que muchas veces, ¿no es cierto?, habían denuncias provocadas por las propias personas que estaban detenidas. Entonces, yo mire, ¿por qué ustedes no instalan cámaras apuntando, digamos, particularmente a la celda, de modo tal de que la gente luego no pueda, nosotros, señalar que ha sido objeto de algún apremio y no solo estén orientadas como estaban históricamente hacia los circuitos de circulación? Puedo señalarles que actualmente están haciendo una prueba Carabineros y en la 8ª región, me lo refería la fiscal de la 8ª región, la región de Biobío, ya que hay unas cámaras que están ensayando su uso, ya que son cámaras que se adosan al cuerpo del policía, ya, pero que tienen la gracia que pueden grabar 2 minutos, desde 2 minutos antes a que yo la active. Ya, es decir, yo activo la cámara, pero la cámara ya estaba filmando autónomamente 2 minutos antes. En consecuencia, si alguien viene a agredirme o tiene algún hecho, digamos, que me hace reaccionar a mí, yo puedo apretar la cámara, ya, y puedo, digamos, ¿no es cierto?, retrotraer, ya, que son de muy alta resolución, ya, lo cual creo que sería una muy buena política por parte de Carabineros poder, implementarla. Por otro lado, en lo que dice en relación con las consultas del diputado don Marcelo Díaz, efectivamente, ya usted hablaba respecto de la capacitación, efectiva, digamos, ¿no es cierto?, ya, y de la composición, si teníamos alguna investigación sobre la composición de los balines. Efectivamente hay una pericia que está llevando adelante la fiscal Jimena Chong, respecto de precisamente la composición de los balines para poder determinar con un órgano absolutamente autónomo la composición de los mismos. En lo que es relación con la rotulación, o como ustedes señalan, la rotulación, más bien la tipificación de los delitos, pues bien se hacen en función del relato que aparece, digamos, en la denuncia, y luego la investigación puede derivar en que los hechos hayan sido diferentes y en consecuencia lo que procede, ¿no es cierto?, es recalificar esa calificación que se hace en un primer momento. Ahora, se recalifica habitualmente cuando ya la persona está formalizada, porque si hay durante la etapa de la investigación desformalizada, tenemos antecedentes de que esto deriva a otro delito, pues bien, después formalizamos por el delito, digamos, ya
que corresponda. En cuanto a las pericias oftalmológicas, tenemos un serio problema y solamente podemos recurrir a peritajes privados, pero tenemos fondos que son absolutamente limitados para ello, en consecuencia de los casos más graves. Estamos usando, ¿no es cierto?, ya esa fórmula. En lo que dice relación con las detenciones masivas, bueno, las detenciones masivas, teóricamente la policía debería llevar a todas las personas, digamos, ya al cuartel policial y luego entregarnos a nosotros a través de un parte policial ya la denuncia respectiva. Hay personas que quedan en libertad ya porque la determina el fiscal de turno en espera, ¿no es cierto?, ya de citación o apercibidas, que luego son pues, fundamentalmente cuando se trata de desórdenes públicos, es decir, cuando se trata de falta. Ya las personas no se pasan a control de detención, sino que quedan en libertad. Si las personas son objeto, ¿no es cierto?, de algún tipo de apremio en ese periodo, pues bien, en la comisaría hay constituido, ¿no es cierto?, personas del Instituto de Derechos Humanos, de, ¿no es cierto?, la Defensoría Penal Pública y también, ¿no es cierto?, del Ministerio Público. Y las personas pueden, aún, ¿no es cierto?, que no hayan hecho la denuncia frente a cualquiera de estos agentes del Estado, hacerla posteriormente ante el Ministerio Público, y ahí tenemos algunas denuncias que se han señalado en ese sentido. En lo que dice en relación con las consultas ya, del diputado don Leonidas Romero, por su intermedio, señor presidente, a ver, yo creo que efectivamente el Ministerio Público, todo el sistema, estuvo a la altura de los acontecimientos. Ya, aquí se hace mucha cuestión de personas que han sido detenidas y luego, ¿no es cierto?, no han sido pasadas a audiencia de control de detención. Los fiscales, cuando son noticiados, los fiscales del turno, de la existencia de personas que han cometido algún hecho ilícito, cuando se trata de hechos que son constitutivos de falta, es decir, aquellos hechos que no tienen una sanción superior a una multa, no los pasan a audiencia de control de detención y hay faltas que ni siquiera ameritan la detención. En consecuencia, hay una diferencia en el número de detenidos entre carabineros, ¿no es cierto?, y las personas que nosotros pasamos a control de detención. En consecuencia, no es raro que exista esa diferenciación. Ahora, en cuanto, digamos, a la participación de los fiscales en los procedimientos, se nos ha hecho mucha crítica de que los fiscales no hemos estado presentes en los sitios del suceso. Más de algunos han manifestado y ha echado de menos ya, de que los fiscales no estén en el sitio del suceso ordenando detenciones de personas que están cometiendo delitos. Eso, ya, la verdad, importa ya un desconocimiento de cuál es la función de los fiscales. Los fiscales no actuamos ya durante la ocurrencia de los hechos. Nosotros actuamos una vez que están denunciados los mismos. Es ahí donde el Ministerio Público ya puede actuar. No hay ningún fiscal que tenga ninguna facultad para ordenar la detención de nadie. De nadie. Lo único que puede actuar un fiscal, como cualquier ciudadano, frente a un delito flagrante, detener a una persona para el solo hecho de ponerlo a disposición ya de la policía. Y en consecuencia, quienes pretenden, ¿no es cierto?, que los fiscales estén en el sitio del suceso, ¿no es cierto?, determinando detenciones, ya desconocen ya el funcionamiento del sistema. Y por otro lado nos pone en una situación muy compleja. Si nosotros estamos en esas condiciones, somos testigos de los hechos y al final, en vez de ser fiscales, terminamos siendo testigos ya de un hecho respecto del cual nos corresponde una función que es la de investigar y perseguir penalmente lo mismo. Cosa distinta es estar en las comisarías, cuando ya el hecho se ha cometido, nosotros está elaborando el parte, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos muchas veces es participar junto con las policías de modo tal, sobre todo cuando hay detenciones masivas, ¿ya?, que a veces los relatos, ¿ya?, de las detenciones no particularizan las conductas de cada persona. Entonces, cuando uno lo pasa a control de detención, el juez le pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que hizo concretamente don Juan González que está ahí? Dígame usted, ¿qué es lo que hizo? No, es que mire, la verdad, estaba, ¿no es cierto?, en la esquina de tal lugar y habían desorden. No. No me diga eso, dígame a él, ¿qué es lo que hizo? ¿De una piedra? Ya hizo, ¿cuál es el acto concreto? Bueno, para eso nosotros ya vamos y estamos en las comisarías tratando de mejorar el relato delictual o tomando decisiones ahí en la comisaría de dejar simplemente a la persona o citada o en libertad. En lo que dice relación ya de la consulta del diputado señor Bellolio, ya por su intermedio, señor presidente, ya efectivamente nosotros redactamos una ficha. Del Ministerio Público redactamos una ficha porque nos dimos cuenta ya que se cometían muchos hechos que eran constitutivos de violación ya de derechos fundamentales practicados por agentes del Estado. Y las denuncias que nos llegaban eran denuncias muy incompletas.
denuncias que le faltaban muchos antecedentes. Entonces lo que decidimos hacer una ficha ya donde consignábamos todos los elementos necesarios para iniciar una investigación que contara con los elementos necesarios para, digamos, no tener que ir de nuevo a la víctima y pedirle que nos relatara nuevamente el hecho, sino que tener una información lo más completa posible, y esa la distribuimos. La distribuimos a todos los defensores del país tenían esa ficha y ellos llenaban la ficha y hacían la denuncia directamente, ¿no es cierto?, ya al Ministerio Público. Otro tanto, ya lo señalaba probablemente antes que usted llegara, honorable diputado, por su intermedio, señor presidente, ya es que efectivamente nosotros recorrimos hospitales, recorrimos recintos asistenciales, ya buscando personas que no hacían las denuncias a los carabineros que están de turno, especialmente en las postas de emergencia, donde naturalmente son las personas, donde concurren las personas a hacer las denuncias cuando son objetos de delito. Atendido que muchas veces han sido funcionarios policiales los que han sido los autores de estos hechos, la gente era reacia a hacer la denuncia. Pues bien, ahí estábamos nosotros actuando muy coordinadamente tanto con el Instituto de Derechos Humanos como con otras instituciones como la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y la Defensoría Penal Pública. Ahora, efectivamente, nuestro funcionamiento durante este periodo, particularmente en el primer tiempo de la contingencia más dura, fue bien complejo operar en nuestras oficinas, ¿no es cierto?, en nuestra fiscalía, pero la verdad es que aquí yo aprovecho de rendir un homenaje a los fiscales y funcionarios que estuvieron siempre presentes, ya a pesar de todos los inconvenientes de los medios de locomoción. En algunos lugares pusimos medios de locomoción especiales para poder superar esto, ya, pero a pesar, digamos, de todas las dificultades, ahí estuvieron los fiscales. Nunca tuvimos ausencia de un fiscal en alguna audiencia en que nos hayan representado algún juez, digamos, que no haya llegado algún fiscal a cumplir con su función, a pesar, digamos, de las dificultades que se estaban presentando, digamos, en las diferentes ciudades. Ahora, el desempeño de la Comisión Coordinadora de la reforma del sistema procesal penal, yo creo que tuvo un desempeño que yo creo que es digno de destacar. Hubo una preocupación genuina de esa comisión, y particularmente liderada por el presidente de la excelentísima Corte Suprema, ya don Haroldo Brito, preocupada de el derecho de defensa ya que tenían las personas que eran detenidas. El ministro Brito se preocupó de poner este tema ya en la discusión, y se generaron todas las instancias necesarias y todas las coordinaciones necesarias, de modo tal de que cualquier persona que fuera detenida pues bien contara, digamos, ¿no es cierto?, con un abogado, y se le diera acceso a los abogados de la Defensoría Penal Pública o a los abogados particulares que se presentaran, ¿no es cierto?, en las diferentes comisarías reclamando la presencia de una persona determinada, como también, ¿no es cierto?, se le entregará información al Instituto de Derechos Humanos según lo que establece la normativa ya que previene el Código Procesal Penal. Ahora, me señala ya, por su intermedio la diputada señora Sandón, ya que me parece a mí el estado de excepción. La verdad es que son decisiones políticas ya que tienen que tomar las autoridades del Estado en función de una realidad que escapa, ¿no es cierto?, a la evaluación del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que actuar en función de la normativa vigente, y hay una normativa especial en los estados de excepción, ya de la cual tenemos que hacernos cargo, ya, y no corresponde, como le digo, hacer una evaluación sobre el particular. En lo que dice relación con su petición, señor presidente, ya vamos a desagregar la información ya entre el 18 y el 28 de octubre para los efectos que la comisión tenga esa información. Ahora, en cuanto al delito, ¿no es cierto?, de derechos, o aquellos delitos ya cometidos por agentes del Estado, es decir, aquellos que son constitutivos de violación de derechos humanos, la verdad es que se entiende teóricamente que quienes cometen estos delitos son los agentes del Estado, que tienen una posición de poder especial frente al resto de los ciudadanos. Es decir, un agente del Estado que usa las armas, que usa el poder, que usa es en definitiva quien tiene la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales. El ciudadano común y corriente que atenta contra otra persona, aunque sea uniformado, aunque sea un fiscal, ya no está no está prevaleciéndose de esa función ya que el Estado le entrega, y ese poder que el Estado le entrega, y en consecuencia es un estatuto distinto, tiene el estatuto normal, el estatuto de un delito común. Ya, y es eso, digamos, ¿no es cierto?, lo que hace la distinción. ¿Ah? No,
por cierto, haya agravado respecto a alguna figura, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando ya se trata de atentar en contra de fiscales, de defensores, hay figuras agravadas, pero no son, ¿no es cierto?, en estricto rigor, ya constitutivos de violación de derechos fundamentales que están reservados, salvo que me corrija mi experta aquí. Exactamente, los tipos ya aparecen, dice el funcionario público que ya así están descritos. Ahora, que las personas tienen derechos, que tienen bienes jurídicos que tenemos que proteger, por cierto, y tenemos que proteger los bienes jurídicos, ¿no es cierto?, como la integridad física de los carabineros y las investigaciones que nosotros realizamos, particularmente con quienes trabajamos cotidianamente, son también, ¿no es cierto?, investigaciones que hacemos con mucha severidad y con mucha seriedad, ¿ya? Porque nos parece inaceptable, ¿ya?, que las personas ya puedan cometer este tipo de hechos en contra, ¿no es cierto?, de agentes del Estado que están resguardando el orden público. ¿Ya? En consecuencia, ahí tenemos nosotros una responsabilidad también de hacer esa persecución. Lo que pasa es que no está dentro de la categoría ya que nos define la propia ley. Entonces, cuando nos dicen, no, mire, ustedes lo que van a hacer es perseguir, por favor, tenemos 5.000, ¿no es cierto?, víctimas en materia de derechos humanos y tenemos 40.000 o 50.000 a esta altura, ¿no?, personas que hemos pasado a control de detención durante este periodo, de las cuales hemos formalizado más de 40.000. Es decir, el 10% son violación de derechos humanos, los demás son delitos comunes. Entonces, aquí se quedan con muchas percepciones, ya, la ciudadanía, que luego se repiten y por repetidas se creen, ¿no es cierto?, que son ciertas y valederas. ¿Ya? Pero no es así, los números así lo indican. Ya, ahora, respecto a la duda que plantea el señor presidente en relación al toque de queda, efectivamente, cuando comienza ya el estado de emergencia se produjo ya una situación particular, y es que efectivamente la infracción al toque de queda no es una falta que merezca la detención, ¿ya? Pero hay un problema práctico, y el problema práctico era qué pasa con la persona, ¿no es cierto?, que es ya infraccionada por vulnerar el toque de queda. Si la persona sigue, ¿no es cierto?, ya circulando por la ciudad, sigue cometiendo o reitera, ¿no es cierto?, el delito, ya puesto que ya debería quedarse en el mismo lugar, o sea, haría un parte, ya diciendo, mire, nos sorprendimos en tal lugar, esquina de tal lugar, ya ahí hubo efectivamente 2 días ya de cierta confusión, ya en que nosotros, de algún modo decíamos, mire, si esto no merece realmente detención, pero creo que hay que tomar alguna prevención. Y perdónenme, y aquí probablemente ya tenga que ver una experiencia personal. Ya el año 74 nació mi hija mayor, y nació de noche. Y yo tuve que recorrer Viña del Mar en un toque de queda bajo el gobierno militar. Ya, y tuve que recorrer, ¿no es cierto?, con pánico la ciudad, ¿no es cierto?, ya, producto de que estaban, ¿no es cierto?, los militares en la calle controlando, ¿no es cierto?, el orden público, ¿ya? Con un riesgo inminente de eventualmente ser ya atacado a mi mujer, mi señora y eventualmente, ¿no es cierto?, a mi hija. Entonces, teníamos que tener mucha prevención y además, porque tenemos militares en la calle, militares que no están acostumbrados a controlar el orden público. Ya, la situación, por ejemplo, en La Serena, de los homicidios que tenemos en La Serena tienen que ver por la falta de capacidad que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de controlar el orden público. Si uno mira, los homicidios tienen que ver con una reacción absoluta, una sobrereacción respecto de una persona que aparece en una esquina y luego se da vuelta para arrancar, que no constituía ningún peligro. Pues bien, pues el policía, el miembro del ejército simplemente dispara porque está preparado para eso, no está preparado para controlar. Entonces, hubo, ¿no es cierto?, esto, y luego se solucionó con darle el salvoconducto. La persona era, ¿no es cierto?, simplemente ya se le infraccionaba por la infracción al toque de queda y se le daba un salvoconducto y la persona podía volver ya tranquilamente, digamos, a su hogar. Pero eso fue un problema que se produjo en los 2 primeros días y creo que en parte, le digo una instrucción ya personal, decir, mira, ojo con lo que pasa si la persona quiere libertad en términos de reiteración de la falta y el peligro inminente que se ve enfrentado. Pero luego ya esto lo coordinamos con Carabineros y se solucionó ya la situación, ya porque se buscó, digamos, una salida de carácter administrativo. Eso, señor presidente, es lo que yo puedo ya informar sobre el particular. Mis colegas pueden ahondar sobre temas que yo no abordé ya debidamente, rectificándome, dándole la facultad para rectificar. Anoté como 3 cosas nomás, muy pequeñas. En línea con lo que hemos manejado. Sí. No sé si las distinguidas colaboradoras del señor fiscal tienen algo que agregar. Solo brevemente una pregunta sobre la calificación jurídica. Retírese.
Si ese era el acuerdo, si ese era el acuerdo. Que le vaya muy bien nomás. Esperamos entonces para que el señor fiscal pueda retirarse. Bien, la señora Imay Ortiz Pulgar. Yo noté, si me dicen si falta algo, pero de lo que no contestó el fiscal, o en detalle, algo que preguntaba el diputado sobre la calificación jurídica, cómo lo estábamos haciendo. Bueno, los delitos de tortura son del año 2016 y ahí se establecieron en orden de gravedad de los hechos los delitos de tortura, premio ilegítimo y el delito de abuso contra particulares que existía antes, que también se modificó. Hemos trabajado harto con los criterios jurídicos para apoyar a las fiscalías regionales con algunos cuadritos, digamos, en situaciones fácticas donde poder encuadrar cada uno de esos tipos penales y también con el INDH, de manera tal de que sus querellas no sean... Ellos son querellantes, por lo tanto no tienen por qué ser exactamente como nosotros claramente para que no difieran tanto y además retroalimentándonos con la experiencia y el conocimiento que también tienen ellos respecto de estos tipos penales. Ahora, en general ha sido difícil que los tribunales sancionen por el delito de tortura, todavía está como la impresión, al menos de los tribunales, de que el delito de tortura tiene que ser con los hechos ocurridos en dictadura, está muy esa imagen, o sea, que son gravísimos de tortura, pero hemos tenido condenas recientes, no hay a raíz de la situación que estamos viviendo ahora, pero que van a servir antecedentes, como la condena la semana pasada, por ejemplo, de este carabinero llamado el Paco Nazi, por delito de tortura en la estación central, donde es bien interesante porque no es un caso así de como los que veíamos o supimos, ¿no? y fuimos testigos, lo que vimos en esa época, los delitos de tortura durante la dictadura militar. Pero hemos trabajado harto con los criterios jurídicos. Ahora, hay algunos casos que son delitos comunes, pero ahí vamos a aplicar la agravante en ese caso. No sé si con eso le contesto cómo lo estamos trabajando. Bueno, y ahí efectivamente los delitos de violencia institucional que vemos nosotros, el sujeto activo es un funcionario público, no es un particular, digamos. Ahora, también contestando su pregunta, el área de los derechos humanos del derecho es un área del derecho que tiene definiciones técnicas como el derecho civil, como el derecho tributario, y en el área de los derechos, de los derechos humanos, se entiende que quienes son destinatarios de los derechos humanos, que son los derechos garantizados en las convenciones internacionales de derechos humanos y en las constituciones, son los estados y por lo tanto sus agentes, o civiles que han actuado bajo las órdenes o bajo la complicidad de agentes del Estado. Ahora, sí había una evolución en determinados países cuando se ha entendido que el crimen organizado es de tal envergadura que ha comenzado a sustituir en algunas partes o algunas funciones del Estado, por ejemplo, en México. Y ahí han surgido algunos teóricos de los derechos humanos que señalan que en esos casos, por ejemplo, todas estas desapariciones, estas ejecuciones masivas en México, por ejemplo, algunos casos como en Guatemala, a mujeres y otras, o sea, se pasan encontrando fosas con muchas personas. Es tal el poder del narcotráfico y del crimen organizado que en algunos lugares ha sustituido el Estado. Y por lo tanto que ellos quieren extender los conceptos y los principios de la teoría de los derechos humanos ahí. Pero son teorías incipientes. También se ha planteado, por ejemplo, los delitos contra mujeres, que se ha sostenido en que en Estado, en que la discriminación estructural contra las mujeres es tan poderosa que finalmente, o ha habido tanta ausencia de Estado, como en el caso, por ejemplo, de las mujeres muertas en México, en el campo algodonero, fue tan la desidia en investigar que se ha entendido que también son casos de derechos humanos cuando la debida diligencia del Estado ha sido absoluta para investigar. Eso como... Yo no veo nada que se parezca. Los carabineros fallecidos están siendo investigados y lo que no deja de ser grave, como hizo el fiscal. De hecho, el homicidio de un carabinero tiene mucha más pena que el homicidio y la muerte de una persona natural, pero va por esa vía. Las lesiones también, solo para decir como la muerte, igual que de los fiscales, de los jueces, etcétera. Pero solo como teoría. Ahora, es por eso nomás, o sea, como una definición técnica. Dentro de lo otro que nos preguntaba que no había... Sí. Una interrupción del diputado señor Alessandri. Sí. Usted habló del sujeto activo que tenía que ser agente del Estado y me queda claro, pero ¿qué pasa con la víctima?
¿Qué pasa si los dos, un ejemplo en que los dos son agentes del Estado? O sea, ¿también hay violación de derechos humanos ahí? Sí. No toma en cuenta la víctima, solo toma en cuenta al victimario, ¿cierto? Claro, pero tiene que ser en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, un carabinero que mata a su cónyuge, también carabinero, en su casa, comete delito de parricidio, no comete un delito de violencia institucional. O sea, es el funcionario que actuando en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de la función. O sea, no como... Hay militares que fueron soldados con Cristo, asesinados en la dictadura y fueron También. víctimas de violación de derechos humanos. Claro, también. Hay, Gracias. eso. Lo otro que preguntaba que me parece, bueno, la estrategia que yo anoté acá, que yo creo que sí contestamos, los desnudamientos, que preguntaba cómo lo habíamos estado, estamos yendo caso a caso. O sea, lo que pasa es que no existe el delito desnudamiento, sino que es una circunstancia de hecho. Entonces estamos viendo la situación o el caso donde lo podemos enmarcar. Ahora, ¿cómo se acredita? Que era su pregunta, ¿cómo se acredita cualquier delito? Tiene que ver con convicción. Ahora, que una persona puede mentir, todos podemos mentir. De hecho, en un caso de violencia institucional, hace 2 semanas fue formalizado un carabinero que había alterado un parte. En un caso de un chico que fue denunciado por maltrato de obra, se descubrieron que habían grabaciones y que él había alterado todo, digamos, que no había habido tal maltrato y por lo tanto existe el delito de obstrucción a la investigación cuando se aportan o se denuncian falsamente los hechos. Y lo otro que había sobre los balines, a propósito también de cuando tiran con onda, que tiene que ver con poder de fuego, respecto a la pericia de la composición de balines, sí, eso es algo que se está haciendo, pero además lo que nosotros detectamos, que más allá de la composición, porque evidentemente, o sea, yo acá le puedo tirar una bolita de papel, que era ese juego que uno hacía en el colegio, bueno, a lo mejor yo que era más mala en el colegio, pero con el tubo del lápiz, digamos, que era, o sea, podemos sacar un ojo, digamos. Pero más que la composición, y que hay un informe de la BOCAR del año 2011, por lo tanto estaba en conocimiento de los carabineros, que tiene que ver cómo se dispara. Exacto. ¿Ya? Y que está esta prueba mecánica de lo que produce a los 5 metros, los 10 metros, 20 metros, 30 metros. Y por eso también que efectivamente puede haber que se tiran con balines con onda, pero en la escopeta de balín es un arma de fuego. Porque si no cae, porque efectivamente la mayor composición tiene que ver con goma, por lo tanto una onda... Claro, puede ser balín, puede ser cualquier cosa y se tira a corta distancia va a producir un daño, pero el balín para que tome cierta distancia tiene que ser disparado activado por fuego, que es lo que hemos visto también de las pericias que se han hecho, que son desde antes, no son desde ahora. Eso respecto a los balines, creo que lo demás lo contestó el fiscal. Sí. Perdón, una interrupción en realidad. Le pregunté sobre los 5.558 víctimas, si eran solamente civiles. O sea, debe entender que sí, porque como hay bueno, hay un carabinero, hay una niña de la PDI que está gravemente herida, que le dispararon, la atropellaron, hay carabineros que han perdido un brazo, una pierna, también los ojos. ¿Están incluidos acá por su intermedio, presidente? Sí, lo que pasa es que las cifras que yo di, podemos traer otra, porque son víctimas de violencia institucional. Y, por lo tanto, esa funcionaria de investigaciones, que está investigando, en todo caso, la lesión por arma de fuego, porque tiene el atropello, porque ahí los detectives comenzaron a disparar inmediatamente. Entonces, a lo mejor hubo un disparo, eso está en proceso de investigación. Pero ella es una funcionaria de investigaciones que se rige por la ley orgánica de investigaciones, que es lesiones que son mucho más graves. Pero no son víctimas de violencia institucional, porque como yo le digo, ahí el sujeto activo es un civil. La carabinera estaba de civil y fue víctima de otros carabineros. Por eso sí hay uniformado, pero en tanto civil. Es que ese es porque estas son de violencia institucional. ¿Me permite a ver si podemos hacer luz sobre esta materia? Independientemente de que no calificarían como violación a los derechos humanos, por lo que hemos estado discutiendo, hay sí, no obstante, y para darle la imparcialidad que esto corresponde, una cantidad importante de funcionarios de carabineros, como de la PDI y eventualmente de las Fuerzas Armadas en este periodo. Claro que sería bueno que ustedes nos mandaran los datos de los temas que están las denuncias hechas, porque imagino que terminan en denuncias ante la Fiscalía Nacional también esos casos, ¿no es cierto? Y yo quería aprovechar, antes que usted, porque creo que no podemos dejar de consultarle, en todo este ámbito, y dado que su especialidad son los jóvenes, la unidad, ¿no es cierto?, relacionada con jóvenes, en las manifestaciones
y en todas las acciones que se producen anexas a, por llamarlas de algún modo, un porcentaje importante son jóvenes incluso menores de edad. ¿Tienen datos sobre porcentajes así desagregados respecto de concreta? Ese es un tema que no habíamos explorado en suficientemente profundidad. Le ofrezco la palabra a la señora, en este caso, Nelly Salvo Yabel. Ilabel. Ilabel. Sí, presidente, por su intermedio justamente el diputado Belolio, porque habíamos estado en una comisión anterior, había hecho algunas consultas relacionadas con las cifras en general. Nosotros podemos hacer llegar a esas cifras en general, pero respecto a algunas preguntas específicas, por su intermedio el diputado Romero plantea respecto de los casos de, ya no es violencia institucional como habían dicho IMAI, pero sí entendemos que todos estos casos tienen figuras que son agravadas, específicas, tienen párrafos específicos con penas que son sumamente altas. De hecho, por ejemplo, el maltrato de obra, que no requiere ni siquiera un contacto, tiene unas penas que son muy amplia, y en ese sentido nosotros también vamos a hacer seguimiento, dado que cuando uno compara el año 2019 con el año 2018, uno de los delitos que más crece, obviamente, es el maltrato de obra a policía, funcionarios. El tratamiento que tiene, efectivamente, como dice May, es distinto, porque es un tratamiento que va por otras unidades especializadas, entre ellas la que yo acabo de asumir hace unos días. Uno de los aspectos que se vio en la oportunidad en que se conoció la comisión de la acusación constitucional con el exministro Chadwick fue justamente cuánto había significado el aumento de las ilegalidades y también cuánto correspondía a internaciones provisorias que eran de adolescentes y cuántas correspondían a adultos. Así que esas cifras las tenemos y las podemos enviar y justamente están dentro del periodo del mandato que tiene esta comisión. Por lo tanto, esa presentación yo la voy a dejar con la secretaria. En el caso de la violencia, digamos, de los actos delictivos que podrían ocurrir contra carabineros, lo que hemos hecho es una mesa de contacto permanente con carabineros especialmente. La cifra no ha sido tan fácil de sacar, tenemos cifras que son variables, se habla de 2.000, pero nosotros nos han llegado una cantidad de denuncias en donde tenemos, hasta donde ahora hemos hecho el análisis desde nuestro sistema informático del SAF, en donde tenemos delitos que son muy diversos y no necesariamente todos ellos tienen que ver con un bien jurídico, individual, integridad y física de las personas. Entonces, tenemos que limpiar ese trabajo con carabineros y entiendo que este jueves, de hecho, me envían un reporte actualizado. Cuando tengamos esa información, vamos a hacerla llegar en los dos ámbitos, tanto de cifras generales que implicaban la ilegalidad, que en ese minuto, cuando lo vimos en la comisión de la acusación constitucional, era altísima, digamos, la cantidad pero después se fue estabilizando con el tiempo. Lo mismo con las formalizaciones. Un aspecto tal vez que no tocó el fiscal y que yo podría agregar es que en estas detenciones masivas, por su intermedio, diputado Romero, que usted plantea, en estas detenciones masivas ocurre de todo. Y de todo también significa que un parte se hace, nosotros tuvimos parte hasta con 55 detenidos. Por lo tanto, es muy difícil hacer la imputación respecto a un hecho específico y de una persona específica cuando hay 55 y 2 párrafos que relatan el hecho. Por lo tanto, aquí hay un tema de masividad del sistema más que solo la intervención del Ministerio Público. Son de todos los actores del sistema que son lecciones aprendidas para una eventual reactivación. Nadie. Sí. Bueno, hay algunos colegas que tienen una comisión en salud, así que los excusamos y aprovecho a título de excusa. Finalmente, yo quiero agradecer muy sinceramente la información que ustedes nos han entregado a ambas colaboradoras del señor Fiscal Nacional y le agradeceremos, ¿no es cierto?, el pronto envío de la información que han comprometido, porque como ya les señalábamos, estamos en la etapa ya casi conclusiva en la que tenemos que ir provocando el informe final. Muchas de las cuestiones que se dijeron aquí tienen que ver con que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, hacer una descripción de los hechos, considerando luego algunas conclusiones, pero creo yo que lo más importante es un conjunto de recomendaciones, y ustedes han dado muchas luces respecto de cosas, por ejemplo, la debilidad institucional en el servicio médico legal, ¿no es cierto?, para realizar determinados protocolos como el de Estambul, o la inexistencia de oftalmólogos en cantidad suficiente como, bueno, nadie estaba preparado, creo, ninguna institucionalidad
para este nivel, ni Dios quiera que ojalá nunca volviera a ocurrir una cosa de similares características, que todos lamentamos. Sí, por favor. A mí me preocupa, y que también se tocó acá, que sale a relucir siempre, no podemos hacer esto porque hay convenios internacionales. Tenemos convenios internacionales. ¿Eso le dificulta el trabajo a ustedes, estos convenios internacionales? Porque el problema lo tenemos en Chile. Están siendo atacados funcionarios públicos chilenos, los victimarios son chilenos, los que investigan son chilenos. Termino con esto por su intermedio. Estos convenios, que tenemos mucho, demasiado, ¿dificultan la labor de ustedes en la Fiscalía? Gracias, presidente. No le entiendo mucho la pregunta, no sé a qué convenio se refiere o en qué nos podría dificultar. Disculpen. Presidente, después si usted los lo puede convenios internacionales en materia de derechos humanos, las convenciones como la Comisión de la Comisión Interamericana. ¿El instrumento de derechos humanos, a eso se refiere? Sí. Sí, no. Por el contrario, refuerzan nuestra acción. Nosotros nos ligamos por el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, que además son los de derechos humanos, además son muy antiguos. O sea, empiezan a elaborarse a principios, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y Chile los ha ido ratificando. De hecho, ha sido Chile muy protagonista en la formación del sistema internacional de derechos humanos ya en la década del 50. Chile tiene muchísimo protagonismo también en la creación y en la redacción de los primeros tratados de derechos humanos que están incorporados, y nosotros nos basamos mucho en nuestra labor contra la violencia contra las mujeres, porque esto no es lo único. La entrevista videograbada, por ejemplo, que estamos implementando, no quiero solo a la violencia institucional, por ejemplo, para poder implementar en Chile la ley de entrevista videograbada para los niños y adolescentes delitos sexuales, la Convención del Niño y otras declaraciones y otros tratados fueron fundamentales para que el Congreso aprobara la entrevista videograbada. Por lo tanto, voy a hablar de una reparación para algunos. Para mí es la realidad. Para mí, los derechos humanos nacen en el mundo cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Gracias. Sí, claro. Bien, les agradezco, ¿no es cierto?, muy sinceramente, y también a mis colegas que participaron de esta comisión, y habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta. Gracias.